Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del peligro del protagonismo espiritual. Hay muchos líderes religiosos o congregantes que quieren llamar la atención, que quieren ser los protagonistas. Y en vez de darle la gloria a Dios, ellos se ponen como el centro de atención en la iglesia. Hablemos en primer lugar acerca del problema de las falsas credenciales espirituales. Hay muchos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me hizo sentir. De tal manera que se ponen ellos como el centro de atención y que no quieren que se les cuestione lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, lo que ellos sienten, porque todo esto viene de parte directa de Dios. Hay una advertencia contra la presunción en Deuteronomio 18:20. Si alguien tomaba el lugar de Dios, hablaba por Dios y es un falso profeta, tenía que pagar con la muerte. En el Nuevo Testamento, en primera de Juan 4:1, Juan dice, prueba a los espíritus. No creas a todo espíritu, examínalo. ¿Qué significa? Que tienen que ser cuestionados, aunque sean líderes y digan que Dios les habló, Dios les dijo, tienen que ser cuestionados y analizados. No creas a todo espíritu, no creas todo lo que te dicen, examínalo, analízalo si es bíblico, si es verdad, y si no, hay que hacer a un lado a esos falsos profetas. En Santiago capítulo 3 versículo 1 nos habla del peso de la palabra. No quieras ser maestro sabiendo que recibirás mayor condenación. Si alguien se llama o se dice maestro, tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña, con lo que habla de parte de Dios. Tiene que ser una persona preparada, que conozca la palabra para dar un consejo sabio, porque los maestros van a recibir mayor condenación si se desvían de la enseñanza. Aunque ellos digan, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, no por eso tenemos que confiar y creer y no analizar lo que ellos nos hablan. Ahora hablemos de las expresiones y actitudes comunes para llamar la atención. Hay falsos religiosos que son hipócritas, que tratan de llamar la atención, utilizan diferentes frases y actitudes. Analicemos. Una actitud es el ayuno exhibicionista. Ellos no ayunan para Dios, ayunan para sí mismos, para llamar la atención, para que la gente diga, ay, qué espirituales, qué consagrados, qué entregados a Dios, mira cómo ayunan. Hacia muchos líderes y miembros que pretenden llamar la atención hacia ellos mismos. También existe la superespiritualidad en la oración. Muchos cuando oran, no oran normalmente. Ellos gritan para llamar la atención. Ellos usan frases rebuscadas que no utilizan normalmente cuando hablan con los demás. Ellos modulan la voz con una voz clerical para llamar la atención, en vez de hablar normalmente como ellos son. Sin embargo dicen, Dios mío, ayúdame Señor, derrama tu presencia. Y modulan su voz de tal manera que suena a que pretenden llamar la atención de la gente. No hablan como ellos son, no se quebrantan, no se humillan realmente delante de Dios, sino que hacen un espectáculo para llamar la atención cuando oran. Otros alzan la voz y dicen, tengo una palabra de parte de Dios, tengo una palabra de juicio, de tal manera que cautivan la atención de los demás, de tal manera que no se atreven a cuestionarlos, porque de antemano ellos dicen,
tiene una palabra de parte de Dios, una palabra de juicio. Ellos se elevan a sí mismos como si fueran jueces superiores y señalan y exhiben las faltas de los demás públicamente para ser admirados y respetados por los demás. Otros pretenden tener una autoridad exclusiva. Ellos se creen los chiquiados de Dios, los que Dios les habla, Dios les enseña, Dios les revela. Tuvieron un sueño, una visión, una revelación, de tal manera que la gente confía en ellos y muchos piensan que Dios no los ama porque Dios no se manifiesta como se manifiesta aquellos que se creen super espirituales. Y todo esto crea confusión, de tal manera que muchos sienten que no están bien con Dios o que tienen un pecado porque Dios no les habla y no se manifiesta como a este tipo de personas que se creen super espirituales. Ahora hablemos de la gravedad de usurpar la autoridad divina. Ellos hacen a un lado a Dios y se ponen como el centro de atención, de tal manera que usurpan la autoridad que no les corresponde, poniéndose en el lugar de Dios, como Satanás quiso tomar el lugar de Dios, quitarle la autoridad a Dios y llamar la atención. Ellos están mintiendo, confundiendo, engañando a la gente. Ellos están pecando contra el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. En el libro de Éxodo ahí están los mandamientos. Cuando ellos dicen Dios me habló, Dios me dijo, y no sucede, es mentira. Es ponerte en el lugar de Dios y tomar el nombre de Dios en vano para una mentira, una falsa profecía, y al último quedan avergonzados. O muchos no se atreven a confrontarlos, porque como son los intocables, los líderes espirituales, muchos no se atreven a desenmascarar su mentira y su engaño. Pero Dios no tomará a aquel que toma su nombre en vano. Es un serio pecado. Ellos usan el nombre de Dios para validar su engaño, para que la gente les crea su mentira, a su falsa espiritualidad. Usan el nombre de Dios en vano. Ellos usan la mentira para llamar la atención, para que los demás crean que son personas entregadas a Dios. Pero Dios descubrirá tarde o temprano su mentira, como lo que sucedió en el libro de los Hechos capítulo 5, el pecado de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. También ellos están mintiendo a Dios y mintiendo a la congregación, y su juicio no tardará si no se arrepienten. Ellos están tomando el lugar de Dios. Se están glorificando a sí mismos. Esa es la egolatría del yo. Dios me dijo, Dios me habló. No cuestionen lo que yo estoy hablando. Y exigen una obediencia que solamente le corresponde a Dios. Dios no falla. Sin embargo, ellos son mentirosos y fallan y se equivocan, pero no quieren ser cuestionados ni analizados. Ahora hablemos de la suficiencia de la palabra. Dios nos habla hoy, nos habla a todos de una forma clara, directa. No tenemos por qué buscar algo extraordinario, algo diferente. Hebreos 1, 1 y 2 dice que Dios nos hablaba a través de los profetas, por sueños, visiones en el Antiguo Testamento, pero hoy en la actualidad nos habla por medio de el Hijo. Y también Pablo dice que la Escritura es suficiente para enseñarnos cómo amar, obedecer a Dios, adorarle y vivir la vida cristiana. Es suficiente, es perfecta. No se equivoca la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Todo tiene que ser pasado bajo el filtro de la palabra de Dios. Cualquier enseñanza tiene que analizarse a través de la Biblia.